buenos días, Dios les bendiga en gran manera, que nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana se derrame sobre ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo más importante de este derramamiento es el conocimiento de nuestro Dios, la revelación de Dios sobre tu vida. Te damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde estamos convencidos de que Dios continuará hablando a las vidas y a los corazones. El día de hoy lo hará a través del tema: no extiendas tu mano sobre un ungido. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 13 de Primera de Reyes, en el verso 4. Dice: en el nombre de Jesús. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no lo pudo enderezar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiero resaltar varias cositas aquí, o varios aspectos en este texto que acabamos de leer. Vemos que el rey Jeroboam, sabemos quién fue el rey Jeroboam, es el rey más conocido porque fue quien pervirtió al pueblo de Israel cuando se le entregaron las 10 tribus de parte de Jehová, precisamente porque Roboam había tenido el consejo de los jóvenes y no el consejo de los sabios, de los ancianos. Esto, claro, estaba ya profetizado y hablado directamente a Salomón de parte de Dios por haberse desviado del camino. Pero quiero enfocarme en esta parte. Jeroboam habla y dice: y extiende su mano, y extendiendo su mano dijo: préndale, o sea, agarradlo, tomadlo, bendito sea el Señor, tomadlo preso. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios llevó una palabra de Dios sobre el altar de Betel. Era un altar que no era el altar destinado por Dios para la adoración a Dios mismo, sino que era un altar que había levantado Jeroboam y había pervertido al pueblo allí. De hecho, los sacerdotes que ofrecían holocaustos y que ofrecían incienso en ese altar no eran los sacerdotes provenientes de la tribu de Leví, sino que eran sacerdotes conforme al corazón del rey Jeroboam. Así que este pecado había llegado a las narices de Dios, y Dios dijo: este altar ciertamente caerá, y en el tiempo que Dios levante un rey llamado Josías de la tribu de Judá, precisamente descendiente de David, él mismo ofrecerá en este altar a los que hoy son los sacerdotes que ofrecen. O sea, los sacerdotes serán quemados en este altar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y a Jeroboam no le agradó esta palabra, así que mandó a apresar al profeta extendiendo su mano. Y cuando extendió su mano, bendito sea el Señor, la mano se le secó y no pudo enderezarla más. Bendito sea Dios. Quiero hablar en este momento a gente que inconscientemente, muchas veces por ignorancia o por terquedad, por orgullo, por altivez, vive extendiendo su mano contra los ungidos de Dios. Quiero decirte algo específicamente, es que los ungidos de Dios no mueren hasta que Dios cumple su propósito en ellos, o si al menos que desobedezcan y se aparten del propósito que Dios estableció para ellos. ¿Por qué? Porque Dios les brinda protección, porque Dios los guarda para que el propósito de Dios y el diseño de Dios se cumpla sobre su vida. Por eso sobre un ungido muy difícilmente caiga brujería. ¿Por qué digo difícilmente? Porque a veces Dios lo permite para perfeccionar al ungido, bendito sea el Señor. No para dañarlo, sino para perfeccionarlo. Las tribulaciones, los procesos perfeccionan al hombre de Dios, al ungido de Dios o a la ungida de Dios, bendito sea el Señor. Cuando tú extiendes tu mano sobre un ungido, no solamente tus manos se secan, sino que tu corazón se seca y todo lo que tiene que ver contigo se va secando. La depresión te va invadiendo. Miren, hermanos, yo he visto tantas cosas de hombres que se han levantado contra ungidos de Dios, contra ungidas de Dios, y poco a poco se han ido secando, poco a poco han ido menguando, poco a poco han ido debilitándose hasta que simplemente perecen, mueren lamentablemente sin Dios porque extendieron su mano contra un ungido. Es necesario que entendamos esto porque es muy peligroso hablar, criticar a los hombres de Dios, bendito sea el Señor, y más cuando no entendemos lo que están haciendo. Y en el caso de Jeroboam, cuando se profetiza una palabra de juicio por el pecado, la gente generalmente se levanta con orgullo y dice: no, ¿y por qué? ¿Quién eres tú para hablar de mí? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a secarse poco a poco y a debilitarse hasta que mueren por su propio juicio, por el juicio que desatan sobre su vida, por extender su mano sobre los hombres de Dios que Dios ha ungido, que Dios ha preparado. Vemos el caso, por ejemplo, de los amigos de Job, que cuando hablaron, bendito sea el Señor Jesucristo, hablaron a Job y querían condenar a Job y le decían pecador a Job cuando Job se había guardado en su integridad. Y Dios no sanó a estos hombres, bendito sea el Señor, hasta que Job oró por ellos. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios, era el escogido de Dios para ese tiempo. Igual que Abraham tuvo que orar por el faraón para que Dios le perdonara, para que Dios perdonara su tierra, bendito sea Dios. Y así sucesivamente, cuando vemos los ungidos de Dios, los hombres de Dios
que los hombres paganos extienden su mano o hacen algún tipo de situación, hacen brujería, le practican hechicería, le mandan inversiones del diablo. Esta gente que hace esto simplemente está declarando sobre ellos mismos una carta, una sentencia de parte de Dios, una sentencia de muerte si no hay arrepentimiento. Y es necesario que haya arrepentimiento para que el hombre de Dios ore por ti y tú vengas a restauración y venga a libertad. Yo les recomiendo a aquellos que no entienden lo que los hombres de Dios y las mujeres de Dios ungidos por Dios hacemos, pues simplemente orar para que Dios les revele y no se atreva usted a proferir palabra alguna en contra de un hombre de Dios o en contra de una mujer de Dios. No se atreva usted a levantar su voz en contra de un hombre de Dios porque no entiende. Simplemente ore y espere que Dios le ayude. Bendito sea el Señor. Ore para que Dios, si ese hombre se ha desviado, Dios lo enderece, Dios lo guíe. Pero jamás extiendas tu mano sobre un hombre de Dios. No te atrevas porque vas a secar tu mano y con ello secarás toda tu vida y la vida de tu familia. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y que sea Dios trayendo revelación a través de esta palabra sobre tu vida y sobre tu alma en el nombre de Cristo. Amén.